Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y especulación en el mundo de las series turcas y entre sus seguidores. Nos adentraremos en el misterio que rodea la aparente tensión entre dos de los actores más populares y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Si has leído bien, vamos a desentrañar el enigma de cómo nació esa presunta fricción entre ellos, una historia que ha capturado la imaginación de muchos y que, a pesar del tiempo, sigue generando debate. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles jugosos, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis y desentrañamientos de los secretos de tus series y celebridades favoritas. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo contenido fresco e interesante para todos ustedes. Cada clic, cada suscripción nos impulsa a seguir investigando y compartiendo con ustedes las historias que mueven a la industria del entretenimiento turco. La pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir conquistó al público desde el primer momento en que aparecieron juntos en la pantalla. Su química era innegable, explosiva, y rápidamente se convirtieron en la pareja soñada por miles de fans. La serie que los unió, Erkenci fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en íconos de las telenovelas turcas. Durante la emisión de la serie, la complicidad entre Can y Demet era evidente, tanto dentro como fuera del set compartían momentos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y sus interacciones parecían confirmar la química que proyectaban en pantalla. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Sanem y Can, sino también de la idea de que su romance traspasara la ficción. Las escenas de Erkenci eran puro fuego. La forma en que Can miraba a Demet, la dulzura con la que ella respondía, la forma en que sus cuerpos se buscaban casi instintivamente, todo parecía tan real que la línea entre la pantalla y la vida privada se difuminó por completo para millones de espectadores. Las redes sociales se llenaron de montajes, fanfiction y todo tipo de contenido que alimentaba la ilusión de un amor de película. Can Yaman con su porte de galán internacional y su sonrisa matadora, y Demet Özdemir, con su talento y su belleza natural, parecían ser la combinación perfecta. La serie se convirtió en un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y emitida en incontables países, y ellos, como sus protagonistas, se convirtieron en las estrellas del momento. Sin embargo, el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos nos llevaron a una realidad diferente. Después del fin de Erkenci, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzó a dar señales de un distanciamiento. Lo que antes eran interacciones públicas y cariñosas, se transformó gradualmente en un silencio sepulcral. Las preguntas empezaron a surgir: ¿qué había pasado? ¿Por qué la relación que parecía tan sólida y genuina se había enfriado? Las especulaciones, como suele suceder en estos casos, no tardaron en aparecer, y las teorías sobre el origen de la tensión se multiplicaron. Una de las teorías más difundidas apunta a las diferencias en sus trayectorias profesionales y personales posteriores a la serie. Can Yaman, con su carisma arrollador y su atractivo físico, rápidamente se vio envuelto en una vorágine de proyectos internacionales. Recibió ofertas de Italia, España y otros países europeos, lo que lo llevó a pasar largas temporadas fuera de Turquía. Este estilo de vida, quizás más itinerante y centrado en su carrera global, podría haber chocado con una realidad diferente o con las expectativas de Demet. Se especula que mientras Can estaba enfocado en expandir su marca personal a nivel mundial, buscando oportunidades en producciones internacionales y convirtiéndose en un rostro conocido en Europa, Demet podría haber buscado una estabilidad diferente o un enfoque distinto en su carrera, quizás más centrada en proyectos turcos o en un desarrollo más pausado de su reconocimiento internacional. La divergencia en sus caminos profesionales es innegable. Can, con su participación en series italianas como Viola come il mare y su gran acogida en España, consolidó su estatus de estrella internacional. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía y explorando nuevos géneros, demostrando su versatilidad. Esta diferencia en el ritmo y la naturaleza de sus carreras podría haber creado distancias naturales, tanto físicas como emocionales. Las agendas apretadas, los viajes constantes, los equipos de trabajo diferentes en cada país, pueden haber hecho que mantener una conexión cercana fuera cada vez más difícil. Otra línea de pensamiento sugiere que la presión mediática y la intensidad del fandom pudieron haber jugado un papel crucial. Cuando una pareja de actores genera tanta expectación y amor por parte de los fans,
la línea entre la vida pública y la privada puede volverse muy borrosa. Es posible que la constante vigilancia, los rumores y la presión por mantener viva la ilusión de su romance hayan sido abrumadores para ambos. El hecho de que cada gesto, cada comentario, cada fotografía, fuera analizado al milímetro puede haber creado un ambiente de tensión insostenible, obligándolos a poner límites para proteger su espacio personal y su cordura. Los fans de Erkencikus eran, y siguen siendo, increíblemente apasionados. Llegaron a crear comunidades enteras dedicadas a la pareja, compartiendo teorías, analizando cada interacción y deseando fervientemente que su relación ficticia se convirtiera en real. Esta misma pasión, sin embargo, puede ser un arma de doble filo. La exigencia de los fans por detalles de su vida privada, la invasión de su privacidad a través de comentarios y especulaciones constantes, puede haber generado un estrés considerable. Imaginen tener que lidiar con miles de personas analizando cada uno de sus movimientos, esperando que actúen de cierta manera, presionando para que confirmen una relación que quizás aún no existía o que decidieron mantener en privado. Además, no podemos obviar las posibles diferencias de personalidad y prioridades. Aunque en pantalla parecieran la pareja perfecta, en la vida real las personas son complejas. Es natural que dos individuos, por muy bien que se lleven trabajando juntos, tengan visiones diferentes sobre la vida, las relaciones y el futuro. Quizás surgieron incompatibilidades en aspectos más profundos que no se hacían evidentes en la superficie, o simplemente sus caminos vitales tomaron direcciones distintas. La fama, por otro lado, puede ser un catalizador para que estas diferencias salgan a la luz y se magnifiquen. Lo que en una relación normal podría ser una pequeña diferencia de opinión, en el contexto de la fama y el escrutinio público, puede convertirse en un gran conflicto. El éxito meteórico de Erkencikus los colocó en un pedestal y las expectativas de los fans eran enormes. Es posible que al enfrentarse a la realidad de sus vidas personales, se dieran cuenta de que a pesar de la maravillosa química en pantalla, sus personalidades o sus planes a largo plazo no eran tan compatibles como se imaginaba. El amor de fans puede ser un impulso maravilloso, pero también puede generar una presión irreal sobre una relación incipiente. También ha habido rumores, nunca confirmados oficialmente, sobre supuestas rivalidades profesionales o celos. En el competitivo mundo de la actuación, es común que surjan tensiones. Si bien no hay pruebas sólidas de esto, algunos medios y seguidores han sugerido que la creciente popularidad de uno podría haber generado incomodidad en el otro, o que las oportunidades laborales pudieron haber sido un punto de fricción. Por ejemplo, si uno de ellos recibía una oferta de gran calibre que el otro sentía que merecía, o si se sentía eclipsado por el éxito del otro. Sin embargo, es importante recordar que gran parte de esta información proviene de especulaciones y no de declaraciones directas de los involucrados. Sin una confirmación oficial, estas son meras hipótesis. Es un terreno delicado, ya que la industria del entretenimiento es conocida por su competitividad. Sin embargo, la imagen pública de Khan y Demet siempre ha sido de profesionalismo y respeto mutuo, incluso después de su presunto distanciamiento. No hay indicios públicos claros de animosidad o competencia desleal entre ellos, lo que hace que esta teoría, aunque circulante, sea menos probable que otras. La forma en que manejaron su relación después de Erkencikus también es un punto clave. Mientras que algunos famosos optan por mantener una amistad pública o incluso una relación cordial tras un noviazgo o una pareja mediática, Khan y Demet optaron por el silencio. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron inexistentes, y sus interacciones en redes sociales cesaron por completo. Este silencio, lejos de disipar las dudas, solo avivó la llama de la especulación. El público, acostumbrado a su cercanía, esperaba alguna explicación, algún indicio de lo sucedido, pero no lo obtuvo. El hermetismo en torno a su relación post-serie fue deliberado. En lugar de ofrecer explicaciones que podrían ser malinterpretadas o usadas por la prensa sensacionalista, optaron por un perfil bajo. Esta estrategia de ningún comentario es común en el mundo de las celebridades para evitar alimentar los rumores, pero en su caso, la ausencia de comunicación generó aún más preguntas. La gente tiende a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones, y en este caso, esas interpretaciones fueron mayoritariamente de conflicto o desilusión. Otro factor a considerar es el impacto de las relaciones personales posteriores de cada uno. Tras la separación de su relación romántica, ambos han tenido otra. Parejas y estas nuevas relaciones, por supuesto, han sido objeto de escrutinio público.
Las comparaciones y los comentarios sobre quiénes eran más compatibles, o cómo afectaban estas nuevas parejas a su relación previa, seguramente han sido parte del murmullo constante que rodea a estas dos figuras públicas. Es probable que la necesidad de proteger sus nuevas vidas, de permitir que sus relaciones actuales se desarrollaran sin la sombra del pasado o la presión de las comparaciones, haya sido otra razón para mantener una distancia prudencial y evitar cualquier tipo de comentario que pudiera interpretarse como una alusión a su historia. Las relaciones sentimentales de las celebridades son un tema de interés público casi inevitable. Cuando dos personas que fueron una pareja tan icónica se separan y luego rehacen sus vidas con otras personas, es natural que los fans comparen y analicen. El hecho de que ambos hayan mantenido un bajo perfil sobre sus vidas privadas posteriores refuerza la idea de que buscaban protegerse de la constante atención. Finalmente, y quizás lo más importante, es que la verdadera naturaleza de su relación y las razones exactas de cualquier tensión son asuntos privados. Por mucho que nos interese desentrañar los misterios de las celebridades, es fundamental recordar que detrás de las cámaras y las redes sociales, hay personas con sus propios sentimientos, sus propias historias y su propio derecho a la privacidad. La tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir, si es que existe en la medida en que se especula, podría ser simplemente el resultado de la compleja interacción entre la fama, las expectativas públicas, las diferencias personales y la evolución natural de las relaciones. No todo lo que sucede en la vida de las celebridades es un drama digno de una telenovela. Es fácil para nosotros como espectadores proyectar nuestras expectativas y deseos sobre estas figuras públicas. Queremos creer en los romances de cuento de hadas, pero la realidad es a menudo mucho más mundana y personal. Lo que para nosotros es un enigma fascinante, para ellos puede haber sido simplemente el final de una etapa, la evolución de una amistad o la decisión de tomar caminos separados. En resumen, la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir, un tema que ha mantenido a muchos seguidores en vilo, parece tener sus raíces en una combinación de factores. Desde las diferencias en sus trayectorias profesionales y personales, pasando por la presión mediática y el posible abrumador escrutinio público, hasta las inevitables diferencias de personalidad y prioridades que pueden surgir entre dos personas, incluso después de haber compartido una química tan palpable en pantalla. El silencio y la distancia que marcaron su relación tras el fin de su exitosa colaboración solo sirvieron para alimentar las teorías y mantener vivo el enigma. Sin embargo, lo que es innegable es el talento de ambos y el impacto que tuvieron juntos en la televisión, dejando una huella imborrable en la historia de las series turcas y en los corazones de sus fans. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante como a nosotros desentrañar los posibles motivos de esta historia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen alguna teoría propia sobre la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que la presión mediática fue el principal culpable? ¿O quizás las diferencias profesionales fueron el factor determinante? Nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida, y nos encanta leer sus perspectivas, que a menudo nos dan nuevas ideas para futuros vídeos. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos los secretos y las historias detrás de sus series y celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.